Bienvenidos a todos a esta capacitación, donde vamos a ver un tema muy importante para nuestra profesión en cuanto a la construcción de las edificaciones. Se llama el ahorro en los sistemas y flujos energéticos en la edificación. Y vamos a ver específicamente tres elementos o tres sistemas importantes que son el agua, la energía y los materiales. A partir de esto, tenemos que nosotros primeramente hacer una pregunta. ¿Qué es un sistema energético? Y para eso quiero mostrarles varias imágenes que nos van a hacer reflexionar sobre lo que es un sistema energético realmente, para poder entender toda la presentación. Aquí podemos ver una imagen a una escala mucho más amplia de lo que es la Vía Láctea. Pero si vamos a un detalle más de la Vía Láctea, sabemos que la Vía Láctea está compuesta por varios sistemas solares. Vemos cómo esos sistemas solares están allí conectados de una u otra manera para formar esa Vía Láctea. Si usted se puede ver esa conexión anterior de la forma en que está generada la Vía Láctea, que es concéntrica y siempre está girando alrededor, ¿sí? Y el sistema solar aparece lo mismo concéntricamente hacia el Sol. Y si yo me voy a una escala mínima, que es la escala del átomo, también tenemos la misma forma y la misma dinámica. Eso quiere decir que un sistema, de una u otra manera, es un elemento o es un complejo de elementos que están relacionados, están conectados a diferente escala, pero todos siempre están conectados, ¿sí? Y siempre generan un flujo. Ese flujo quiere decir que hay un movimiento, hay una dinámica. Por eso cuando hablamos de flujo energético también estamos hablando de electricidad y en esa relación también podemos hablar de movimiento. Por eso no solamente los sistemas energéticos estamos hablando de energía eléctrica, como aparentemente o siempre hemos conocido. Cuando hablamos de flujos energéticos son todos los elementos de la naturaleza, entendiendo como el agua que genera movimiento. Este también es un flujo energético de una u otra manera, ¿cierto? O también como este que pareciera que estuviera totalmente en reposo. Vemos unas rocas en un agua, pero si vemos la roca en sí misma, entendemos que esa roca también está en constante movimiento en su pequeña partícula de átomos y de moléculas. Ahora, ¿por qué le estoy mostrando esto? Entender ese sistema de flujo energético quiere decir que en este caso la roca que parece inerte es un elemento que también está transmitiendo, está fluyendo energía y está siendo parte de un sistema que nosotros conocemos en nuestra Tierra como la biosfera. ¿Qué es la biosfera? La biosfera básicamente es la capa donde se genera la vida, sea humana, en este caso para nosotros, animal, vegetal, ¿cierto? Y esa relación de los elementos en los cuales estamos allí interactuando se llama ecosistema. Y es que nuestra Tierra, que tiene una serie de ecosistemas o de sistemas relacionados, como podemos ver, están fluyendo a través de energías y están correlacionados desde los seres vivos, el lugar donde habitan y cómo entre ellos se relacionan como flujos energéticos. Unos se alimentan de otros para poder vivir y asimismo es una cadena constante de relación. Ahora, entendiendo que nosotros somos parte de un sistema energético y de varios sistemas que se están relacionados a nivel inclusive no solamente atómico, sino también a nivel de la Tierra, pero también a un nivel de galaxia, podemos decir, todo está unido en un solo sistema, pero que estamos totalmente dependientes cada uno del otro. Por eso necesitamos saber por qué debemos ahorrar, el concepto de ahorrar, desde los sistemas energéticos. Ese ahorrar es lo que nosotros llamamos y que podemos entender con un concepto de que tenemos a veces un impacto revertido. ¿Por qué necesitamos ahorrar? Porque necesitamos generar un impacto que no sea revertido. Cuando nosotros utilizamos los sistemas energéticos en el planeta, estamos haciendo un impacto que se nos revierte, o sea que como se nos devuelve. Y eso es lo que yo llamaría que ahorrar no es solamente un elemento de economía, enfocados en que vamos a generar un menor costo en una construcción, en una edificación, sino
que también hay otros factores muy importantes por los cuales ahorrar. Entonces, es lo que llamamos el efecto boomerang, que es el efecto en el cual cuando yo solamente me enfoco en ahorrar económicamente algunos elementos o sistemas energéticos en las construcciones, eso se nos va a devolver de una u otra manera y vamos a tener daños colaterales. Aquí queremos nosotros desde la Universidad Católica, me presento, mi nombre es Óscar Alarcón. Primero quería hacer esta introducción para decirle que ante todo nuestro objetivo es generar una conciencia sobre el medio ambiente y cómo la construcción y la edificación desde la Facultad de Arquitectura, en este caso yo soy docente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Colombia, desde este caso queremos hacer la conciencia de que vamos a ver la globalidad de una situación problemática o una situación de un problema global, pero que tiene repercusiones específicas de las edificaciones y que nosotros mismos también tenemos unas repercusiones globales sobre lo que hacemos. En ese efecto boomerang vamos a ver que hay daños colaterales cuando solo pensamos en la economía o en el ahorro energético desde la economía. Por eso vamos a ver algo. Quiero mostrarle esta imagen del huracán Iota. Hace más de un año, o aproximadamente hace un año, ya se está generando, el huracán Iota pasó por la isla de San Andrés y Providencia. Este huracán es causado en la época de huracanes. Esa época de huracanes es relativamente en la historia de la humanidad, es nueva, causada por el calentamiento global que ha generado el hombre a través del desarrollo. Y es importante mirar cómo, aquí vemos aquí en este término del huracán Iota, cómo nosotros, ¿sí? San Andrés y Providencia tuvo una serie de consecuencias que se generaron a través de este tipo de elementos. Ahora, vemos aquí un proceso que es un deterioro ambiental, pero también un problema social y un problema económico. Entonces, vemos que no solamente es la parte de la economía, sino la parte social que es impactada a través de esos elementos. Quiero recordarles una pequeña frase de Albert Einstein que dice, si la abeja desapareciera de la superficie del globo, al hombre solo le quedarían 4 años de vida. Sin abejas no hay polinización, ni hierba, ni animales, ni hombres. Lo que quiero decir aquí es que las pequeñas acciones, en este caso las ovejas, producen grandes consecuencias. Si ellas desaparecen, desaparecería la vida en el planeta. Pero también quiero mirarlo a partir de esto, mostrarles cómo las pequeñas acciones que nosotros hacemos están afectando el planeta. A través de esta infografía, que ahorita la voy a ampliar, le voy a colocar aquí la ampliación, ¿cierto? Esta es una infografía rápida donde vemos el ABC de las causas y las consecuencias, el ABC de las consecuencias cuando nosotros impactamos a través de nuestras edificaciones el planeta, ¿cierto? Aquí vamos a ver muy rápidamente esa relación. Le estoy mostrando el esquema general, pero aquí ya le voy a mostrar un esquema específico del mismo esquema general. El ABC de las causas es que a través del desarrollo tecnológico, ¿qué quiere decir? A través de lo que nosotros hacemos diariamente por medio de la tecnología, centrándonos solamente en aparatos, en situaciones, en circunstancias, de las cuales no estoy en contra, sino simplemente es saber cómo lo hacemos y a través de que nosotros utilizamos elementos de combustibles fósiles que son aquellos que generan CO2, contaminación como el petróleo, el carbón y otros, y sus derivados, ellos generan un efecto invernadero. Desde la revolución industrial se ha determinado en paralelo al crecimiento poblacional, que es un elemento importante, el crecimiento de la población que consume mucho y que está extrayendo muchos recursos del planeta, pero que también necesita energía para poderlos generar y poder satisfacer sus necesidades. Esto hace que cuando se consume sin ningún equilibrio los recursos y se apliquen energías para poderlos extraer y desarrollar cualquier tipo de material, aparato o circunstancia que necesitamos en las construcciones, en ese momento podemos entender que si se aplican, digamos, combustibles fósiles, se está generando un efecto de contaminación de CO2 al planeta y eso es lo que nosotros llamamos un efecto invernadero, que el planeta está comenzando a calentarse un poco más y eso lo que va a producir es el calentamiento global. Ese calentamiento global, como podemos ver en este esquema, básicamente lo que va a generar a través de esas energías, a través de esas fábricas, un cambio en el clima y un aumento de temperatura, ¿sí? Y eso es lo que va a llevar a unas consecuencias.
Ese calentamiento, cambio climático que llamamos, genera una serie de aumento en la temperatura, y ese aumento en la temperatura desarrolla un clima extremo, que es lo que estábamos viendo con el huracán Iota, que genera una serie de huracanes más constantes, pasan 2, 3 en esta época, y están destruyendo países completos, en este caso, que estábamos especificando para aplicar nuestro contexto local. Estuvo destruyendo San Andrés y Providencia, que después de un año, de haber sucedido más de un año, ¿cierto? Todavía hay unas consecuencias que no se ha podido recomponer, tanto ambientales como sociales y culturales. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que nosotros estamos hablando? Esto quiere decir que lo que nosotros hagamos en las edificaciones, como estábamos hablando desde este concepto que nos decía Albert Einstein, de que si esa abeja desapareciera, vamos a dar de cuenta que nosotros somos como las pequeñas abejas, las pequeñas acciones que producen grandes consecuencias. Nosotros como constructores, arquitectos, de toda hora, contratistas, usuarios, tenemos un impacto sobre el ambiente que está generando estas consecuencias, y eso se nos está devolviendo. Entonces nosotros no solamente vamos a ahorrar una serie de recursos o una serie de insumos o una serie de sistemas energéticos, es también para generar un equilibrio planetario, ambiental, y que de una u otra manera podamos que nuestra labor ética y filosóficamente podemos hacerla, la hagamos correctamente, que es lo importante. Vamos a ver uno de los impactos que tiene las edificaciones en el ambiente. Voy a darles varios datos rápidos. Esos datos que podemos ver allí son que en el 2030 se tiene programado que el consumo de energía mundial está dado en las edificaciones, o sea, se va a dar en las edificaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que las edificaciones del planeta van a consumir el 50% de la energía en el mundo, ¿sí? Van a estar destinadas. Y eso hace, pues, que de una u otra manera se consuman también muchos recursos naturales, muchos consumos de recursos de energía, y eso genera, si no lo vamos a hacer de una manera correcta, unas afectaciones a ese cambio climático. ¿Cuáles son los dos elementos básicos en los cuales nosotros afectamos? El primero es cuando nosotros obtenemos el material para la construcción y lo procesamos. En ese momento estamos generando una serie de acciones que afectan el ambiente y afectan el clima con respecto a la forma como nosotros lo estamos haciendo. Y eso lo estamos hablando solamente para las personas que fabrican, producen, pero también tenemos que entender que cuando nosotros compramos o consumimos una serie de elementos, tenemos que ver esa trayectoria de cómo se generó, para que también nosotros podamos hacer que estas personas que están fabricando, los fabricantes de materiales, tengan también un concepto o una visión ética del ambiente. Eso nosotros como constructores o como diseñadores o como usuarios también lo podemos demandar en ese sentido. Y el otro factor importante del impacto en las edificaciones es el uso diario, que es la climatización y el funcionamiento interno y de los equipamientos que se generan. Además de eso, podemos ver que las construcciones generan o reciben o consumen aproximadamente el 16% de agua que se genera de agua potable al año, ¿cierto? Y eso tiene que ver, más adelante lo vamos a ver de qué tan importante es. Ese 50 también por ciento de materiales extraídos que se utilizan en la construcción y en el uso está también en el uso de las edificaciones, en el impacto que tiene. Utilizamos de todos los materiales que se extraen en el mundo, nosotros en las edificaciones extraemos el 50%. O sea que el impacto que estamos haciendo es bastante alto. Pero aquí hay un dato muy importante. Y es que por cada metro cuadrado de construcción, cuando usted compra un apartamento, cuando usted construye un apartamento, cuando usted diseña un apartamento, podemos decirlo de vivienda para entenderlo de una manera práctica, en ese momento ese metro cuadrado de construcción necesita 2 toneladas de material. ¿Qué quiere decir? 2 toneladas de material que se extraen, se procesan, pero que solo sirven para construir un metro cuadrado. De los cuales esas 2 toneladas, una de las toneladas son elementos áridos, quiere decir que son extraídos de la tierra, y es ahí donde estamos haciendo un gran impacto en el ambiente construido. Acuérdense que la tierra es nuestro hogar y lo estamos deteriorando, y en ese momento tenemos una forma diferente para entender y cómo lo debemos de hacer. Por eso necesitamos ahorrar, ¿cierto? Ahora, para poder entender esto de la forma correcta en que lo vamos a hacer,
hablamos de la sostenibilidad. ¿Qué es la sostenibilidad o el desarrollo sostenible? En una conferencia mundial, Nuestro Futuro Común, en 1987, se presenta este término de desarrollo sostenible, que es lo contrario a un desarrollo tecnológico mal enfocado. ¿Y cómo se determina? Es el desarrollo que permite satisfacer las necesidades de las generaciones presentes, o sea, yo satisfago mis necesidades, ¿cierto? Esta generación en la cual vivimos, pero dice que sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos pensar cuando consumimos no solamente en que podemos satisfacer nuestras necesidades, sino qué le vamos a dejar a nuestros hijos, nuestros nietos y nuestras generaciones futuras en términos del planeta y del ambiente y de cómo ellos van a poder también satisfacer sus necesidades sin que hayan condiciones totalmente contrarias, ¿cierto? Y esto conllevó a que se generaran tres dimensiones para poder, o tres pilares del desarrollo sostenible para poder entenderlo. Uno es el económico, el social y el ambiental. Entendiendo esto, vamos a ver que desde la sostenibilidad o desde el desarrollo sostenible aplicamos que el ahorro energético de los diferentes sistemas equilibrados en la Tierra, en el ecosistema, es sostenible. Y lo podemos ver en este momento. Cuando hablamos de una relación económica ambiental, hablamos de que eso es viable, ¿cierto? Hablamos de una interconexión viable. Cuando hablamos de algo ambiental con lo social, hablamos de que eso puede ser vivible, ¿cierto? Que puede existir. Y cuando hablamos de lo económico y lo social, hablamos de equidad. Entonces, esos tres elementos se generan entendiendo como el desarrollo sostenible. La idea es que los tres estén equilibrados. Puede que alguno que otro esté un poquito más elevado que otro en términos de importancia en ese momento, pero la idea es que siempre estén pensados desde los tres aspectos. Otro aspecto, a partir del desarrollo sostenible, que tenemos que tener en cuenta para poder pensar en el ahorro, de cómo debemos ahorrar específicamente y lo que nosotros queremos enseñarles desde la academia también, ¿cierto? Y desde la práctica también y desde la investigación que se ha hecho es que debemos generar un método. El método, le estoy diciendo, que estamos estableciendo que del desarrollo sostenible, equilibrando lo social, económico y ambiental, podemos aplicarlo desde también lo que llamamos el ciclo de vida de una edificación o de una construcción. ¿Qué es el ciclo de vida? Básicamente es la forma, ¿cierto?, como yo o la edificación tiene una serie de conceptos, en este caso, de cómo se construye, ¿cierto? Cómo se extrae, en este caso, de los fabricantes, los materiales de la construcción, cómo extraen ese material de los diferentes recursos naturales, qué energía aplican en términos de las maquinarias, en términos de los procesamientos, en términos del transporte de un lugar a otro, que no estén generando contaminación, ¿cierto? Y ese transporte, cómo llega a algunos elementos que son depósitos, ¿cierto? Algunos grandes almacenes, como en este caso Home Center, ¿cierto? Cómo llegan allí, pero también cómo se desplazan, cómo se implementan, cómo se construyen. Posteriormente se habla del funcionamiento y por último hablamos de la demolición o el reuso. Ahora, vamos a ver otro un poquito más complejo de la misma elemento, pero allí ya hablamos del concepto del diseño en cuanto al ciclo de vida de la construcción sostenible. Y eso habla de que nosotros necesitamos primeramente entender las necesidades de la comunidad, entender cuáles son los estudios previos, entender el proyecto desde el diseño también, ¿cierto? Es el ciclo de vida del proyecto también, entender la construcción desde la extracción de los materiales, de cómo lo construyo, cuál es el proceso de la forma constructiva en la cual yo estoy generando para poder ahorrar de una u otra manera los recursos. También desde allí, cuando hablamos entonces de ese ahorro de los sistemas y flujos energéticos como el agua, como los materiales, como la energía eléctrica, en este caso que estamos hablando, lo tengo que pensar desde el usuario, desde el concepto del diseño, desde el proyecto mismo. Estoy hablando de los diseñadores, pero cuando yo hablo de los constructores, estoy hablando también desde el concepto de cómo lo voy a construir, qué elementos voy a utilizar, qué materiales voy a aplicar, qué instalaciones, equipamientos limpios de energías voy a utilizar y posteriormente qué uso y mantenimiento le voy a dar a esa edificación cuando ya esté construida.
porque no solamente la construcción es entregarla, sino también mantenerla. Entonces, muchos de los trabajos que se generan o de la oferta laboral que se genera en el país es a través de los mantenimientos. Y ese mantenimiento es la forma también como yo tengo que mirar y reflexionar a sí mismo en este punto de cómo voy a ahorrar en términos de lo que estamos hablando del concepto de ahorro a través de la sostenibilidad y a través del ciclo de vida. Posteriormente, se pueden hacer reutilizaciones o rehabilitaciones o cambios de uso de una edificación. ¿Para qué? Para que tenga una mayor durabilidad. Muchas construcciones a veces se demuelen, pero no se pueden reusar. Entonces ahí viene también cómo yo puedo rehabilitarlo o reusarlo o cambiarle de función al edificio. Pero en el caso que se tenga que demoler, más que demoler, debemos de pensar en el concepto de desmontar. Entonces allí vamos a ver cómo los elementos seguramente deberían tener unas modulaciones y formas de las cuales pensemos más en la forma de ensamblaje modular para que después, cuando hablemos de demolición, no hablemos de demolición, sino hablemos de desmontaje y que ese desmontaje se pueda reutilizar de una u otra manera y se vuelva a incorporar a la cadena productiva de la construcción de otro tipo de elementos. Otro factor importante que vamos a ver es las 3 R's. Las 3 R's son un concepto que se generó a través también de una cumbre del G8. El presidente, un ministro japonés, perdón, el ministro japonés allí implementó y planteó las 3 R's que se han estado estableciendo y desarrollando de diferente manera. ¿Cuáles son las 3 R's? Las 3 R's son reducir, reutilizar y reciclar. Y no solamente se utilizan para los materiales, sino para los procesos también. Lo podemos hablar. Especifiquemos cuál es la diferencia entre las 3. Cuando yo hablo de reducción, estoy haciendo de que voy a tratar de hacer una menor cantidad, un menor tamaño o intensidad de importancia, según el diccionario de la lengua española, el RAE. Pero cuando hablo de reutilizar es cuando yo vuelvo a utilizar un elemento, lo transformo y le pongo o lo desempeño de otra manera, el mismo alimento lo doy otro uso. Eso lo podemos hacer cotidianamente con todos los elementos que utilizamos diariamente, pero también lo podemos hacer en este caso con la construcción. Y el reciclar es la acción de convertir un material, un desecho en materia prima en otro producto. Quiere decir que ese producto lo desglosamos, la materia de ese producto la trituramos, la volvemos, la fragmentamos y la convertimos en otro elemento de producto que nos sirva para otra cosa. Se llama reciclar. Estas acciones se hacen desde el momento en que se separan, pero también se hacen en el momento que se diseñan y los vamos a mirar en este momento desde la construcción. Entonces, quiero decirles que este proceso de reducir, reutilizar o reciclar se puede aplicar en cualquier punto del ciclo de vida. El ciclo de vida tiene un concepto que quiero explicarle en este momento muy sencillo y es el ciclo de vida que se tiene que ver con entender cómo un producto o una edificación nace desde la cuna, lo que llamamos desde la cuna, y antes había un concepto. El concepto se llamaba de la cuna a la tumba y era que el producto se hacía, se ejecutaba, se utilizaba, pero luego se desechaba y se vertía en el ambiente. Ahora el concepto ha cambiado y estamos hablando del concepto de la cuna a la cuna. ¿Qué quiere decir? Que el material, el producto, el diseño, en la construcción, lo que tengamos que hacer, de una u otra manera, también nace, se extrae el material, puede que nazca, ¿cierto? Lógicamente se produce, se usa, se utiliza de una u otra manera, pero no se bota, o sea, no desaparece, no se va a la tumba, sino que algunos materiales se reincorporan otra vez para reutilizarlos o para reciclarlos y volver a ser materiales. Entonces llamamos el concepto de la cuna a la cuna. Es un concepto cíclico, no es un concepto lineal que tiene un principio y un fin. Ese concepto ya está roto. El concepto debe ser cíclico, que es incorporado. Y eso lo aplicamos ¿desde dónde? Lo aplicamos desde los sistemas energéticos, los sistemas ecológicos, donde ninguno de los sistemas ambientales de la naturaleza son sistemas cerrados, sino son sistemas totalmente incorporados que están intercambiándose uno al otro. Vamos a verlo entonces a nivel de la construcción. A nivel de la construcción estamos viendo el agua especialmente, que es un sistema esencial. Ese sistema esencial es un elemento en el cual
entendemos que las 3/4 partes del planeta es agua, y en ese término también nosotros que entendemos los seres vivos también somos agua. Nosotros somos aproximadamente 70% agua, ¿cierto? Y cuando vemos el ciclo, entendemos que en el ciclo que se está generando, en ese ciclo hay un desarrollo de un ciclo de vida del agua en el cual también nosotros debemos saber cómo lo incorporamos. Miremos en el agua unos datos importantes. Es importante ver allí algunos datos que entendemos. La Tierra tiene 525 millones de kilómetros cúbicos de agua, básicamente, pero este dato sobre el anterior es importante. Solo el 2.5% del agua de la Tierra es dulce, o sea, puede ser consumible. O sea, realmente nosotros tenemos mucha agua, pero muy poca es consumible. ¿Por qué? Porque se está contaminando o porque es agua que básicamente es agua para consumir, agua dulce, lo que llamamos nosotros, ¿cierto? Y de esa, pues está 0.5 en depósitos y 0.01 en ríos y lagos, que es la que utilizamos. Realmente, entonces, nosotros tenemos de todo ese 70% del agua en el planeta, muy poco agua para poderlo producir. Eso quiere decir que tenemos que ahorrar, claro, porque estamos consumiendo. Ahora, la superpoblación, el desarrollo y la forma como construimos también genera esto, ¿sí? Otros datos que podemos ver es que 25 millones de personas mueren al año por acceder al agua en mal estado. ¿Quiénes generamos esa contaminación? Todos. En la construcción, pues también se generan esos elementos. Y podemos ver también cómo la falta de agua potable causa la muerte de 4.500 niños por día, y más del 66% del agua consumida en el hogar se utiliza en el baño. Este es un elemento importante de cómo nosotros debemos utilizar varios elementos. A partir de eso, entonces, podemos ver una matriz muy básica de cómo el ahorro en el agua, en este caso ya estamos hablando del sistema agua, ¿cierto? Se puede ver a través de los 3 conceptos. Entonces, uno es reducir, reutilizar y reciclar. Yo los tengo aquí como puntuales. Vamos a ver algunos porque algunos ya los hemos hablado, pero vamos a ver, por ejemplo, que para reducir el agua tenemos buenas prácticas diarias de uso. Eso lo hacemos para todos. Entonces, una buena práctica, no solamente para el constructor, para el edificador, sino para la persona cualquiera, es cuando se cierra el grife, cuando se está afeitando, cuando se está cepillando los dientes, ¿cierto? Cuando se están lavando las manos, no dejarlas abiertas pensando que solamente es un pequeño tiempo. Cuando se está en la ducha, se aplica es que ducharse es corto, bañarse es largo. Entonces hablamos de es mejor ducharse en lugar de ¿qué? De bañarse. Y lo otro, no utilizar, por ejemplo, el inodoro como una papelera, porque constantemente se está generando que si no hay una papelera, allí en el inodoro se están botando papeles y se están evacuando mucha agua sobre esto. También usar lavadora, lavavajillas, bueno, otras cosas en el tope completo, regar aguas en la noche para que no se evapore el agua, ¿cierto? Y cuando se dejan correr, por ejemplo, o se prendan elementos de agua, pues se dejan correr, pues se recolectan para poderlos utilizar posteriormente. Esto en cuanto a unas buenas prácticas sencillas, pero cuando ya hablamos de la práctica de la cual nosotros podemos desde el diseño entender y especificar ciertas características, podemos hacerlo desde los ahorradores de consumo de agua. El ahorrador de consumo de agua, que usted lo puede conseguir también, estamos hablando de aquí en cualquier almacén, ¿cierto? Y en este caso Home Center, un ahorrador de agua es básicamente un elemento en el cual se generan una serie de filtros, y esos filtros están desarrollados para que mezclados con agua, ellos puedan allí generar más presión y ahorrar mucho menos agua, ¿cierto? Estamos hablando de los aparatos sanitarios, en este caso, de menor consumo, con dobles botones de succión, ¿cierto? Y estamos hablando de orinales y sanitarios que no necesitan agua, con filtros especiales que ya se están generando a nivel mundial, y aquí en Colombia también, estos son de Corona, ¿cierto? Estamos hablando también de accesorios como llaves, por ejemplo, que para el COVID es muy importante, digamos, el de abajo, que no necesita tacto, simplemente con un sensor, pero él también con el sensor tiene un tiempo limitado para dar el agua específica, lo mismo los de push, ¿cierto? Y eso hace que la gente mantenga las llaves abiertas
hasta que se acaben, sino generan unos límites específicos, ¿cierto? Hay muchos más conceptos de ahorradores de consumo de agua, pero son importantes que los implementemos en nuestras edificaciones desde el diseño hasta una remodelación, ¿cierto? Ahora, cuando hablamos de recolección de aguas lluvias, también es una forma de entender de cómo yo puedo reducir o reutilizar el agua. El agua, en términos de entender cómo se puede reutilizar a través de las cubiertas, las canales, ¿cierto? Las tuberías, los filtros y los tanques que posteriormente se puedan volver a reutilizar en los sanitarios o para lavar, en este caso, ropa, ¿cierto? Si está filtrada el agua, o, por ejemplo, para regar jardines o para lavar carros. También, aquí lo podemos ver también es que muchas veces el agua de la lavadora de la ducha se puede también reciclar para, en este caso, lo que son lavado de carros y lavado de jardines. Entonces, esa es una de las formas también muy prácticas de cómo yo puedo entender el agua como generación de procesos de ahorro energético, ¿cierto? Filtros naturales, como estábamos hablando, es importante los procesos de purificación de filtros, y el filtro natural es que cuando nosotros estemos diseñando, tengamos en cuenta que no todas las ciudades y todas las edificaciones deben tener pisos permeables, sino impermeables. ¿Qué quiere decir? Que pueda pasar el agua. Hay concretos impermeables, ¿cierto? Filtrados, los cuales el agua pasa, y ese filtro de agua, vemos aquí cuando veíamos este esquema de poder entender el ciclo del agua de vida, es que el agua en sí mismo, si está contaminada por ciertos elementos de gases en el aire, generan lluvias ácidas que no se pueden consumir. Pero cuando nosotros dejamos que el agua corra y se filtre en las ciudades, en zonas verdes y no zonas totalmente construidas, permeables, cimentadas, ¿sí? Podemos ver que ese filtro natural del agua llega al mar, y por el proceso contrario o por el proceso que se está generando del filtro del agua se está haciendo una purificación totalmente natural. Podemos hablar ya de elementos como, en este caso, ya las energías eléctricas. ¿Cómo podemos hablar de la energía eléctrica? El ahorro, desde ahorro energético se habla desde el diseño, se reduce. Una estrategia de diseño bioclimático que seguramente es tema para otra charla mucho más profunda, pero es entender cómo una edificación, en este caso, el diseño solar pasivo, está ubicada con respecto al sol para que reciba, uno, la radiación o la iluminación, perdón, y dos, la temperatura, o sea, la radiación. Entonces, ubicar un edificio, una edificación desde el diseño adecuadamente hace que ahorre energía posteriormente, y en todos los casos sean en iluminación cuando yo prendo menos luces eléctricas, ¿cierto? O sea, en radiación cuando yo tengo un confort térmico al interior de las edificaciones y no necesito utilizar elementos de calefacción, o si yo sé cómo ubicar el proyecto, también sé que puedo evitar procesos de refrigeración. Eso es importante a nivel de lo que es el diseño de bioclimático de la arquitectura, esas estrategias de diseño. Pero también lo podemos ver a través de los aparatos eléctricos que nosotros escogemos diariamente cuando estamos haciendo un proyecto en el cual el uso diario, y es entender, por ejemplo, que todos los aparatos eléctricos que se utilicen ahora deben de tener unas etiquetas ambientales de ahorro de energético. En este momento, en el 2021, en marzo, se actualizó la etiqueta. Antes se estaba hablando de una etiqueta de AAA, AA, hasta la D, en el cual esta A era la más eficiente, por eso se generaba como un color verde, la menos eficiente era la D, y esto implica que la etiqueta o todos los elementos de electrodomésticos deben tener esta etiqueta ya por norma, ¿cierto? Y nosotros lo que tenemos que entender es que cuando compramos un electrodoméstico tenemos que mirar qué consumo genera ese electrodoméstico. Entonces hay unos que tienen una óptimo consumo, que quiere decir que estamos hablando de que consumen menos, pero son óptimos en su rendimiento. Y estamos hablando de la nueva etiqueta, en este término estamos hablando de que la nueva etiqueta está de la A a la G, ya no hay relación de AA o AAA como lo conocíamos antes, sino que de la A a la G estamos hablando que el G es el que consume más y el A es el que consume menos y es más productivo. Seguramente hay otros elementos en los cuales también muestran los niveles de ruido,
los aparatos eléctricos también generan ruido y eso genera una serie de elementos de bienestar al interior de las edificaciones también y no solamente de ahorro energético. Es importante entender cuáles y qué elementos se pueden utilizar. Por eso hacemos un llamado a que cuando usted, cualquier persona del común o usted recomiende, cuando se compre un electrodoméstico, vea la etiqueta energética para saber si su electrodoméstico, independientemente del precio, el diseño o la necesidad que usted tenga, también consume menos o más elementos, energía en este caso, ¿cierto? Otra es la utilización básica de las bombillas, ¿cierto? Y vemos cómo se ha generado una evolución tecnológica de las bombillas, tratando de entender que una bombilla incandescente tradicional, que antes, en mucho tiempo, ya casi no se consiguen, consumían 100 vatios, pero generaban una serie de 1600 lumens, por ejemplo. En este caso hay un comparativo que estamos viendo acá. En esos 1600 lumens, ¿cierto? La misma bombilla en tecnología LED da los 1600 lumens, que es la capacidad de iluminación de esa bombilla, pero estamos hablando de que se está generando un consumo mínimo de 20 watts. Y estamos hablando entonces que la relación, de una u otra manera, es que estamos generando menos consumo, pero también se está generando más iluminación. Eso es lo que llamamos de lo eficiente negativo o lo eficiente positivo. Y eso se determina que cuando nosotros utilizamos ciertos aparatos, como estábamos hablando en este caso de la tecnología LED, consume menos. Y eso también aplica para inclusive televisores o cualquier tipo de tecnología de pantallas que utilizan LED, consumen menos en términos de energía eléctrica. También hablamos de energías alternativas. ¿Cuáles son las energías alternativas como tiempo, en elementos de entender las energías alternativas? Y ahorita vamos a ver un video, un pequeño clip sobre energías alternativas. Las energías alternativas y limpias son aquellas energías que se generan a través del sol, el aire, la biomasa y otras, para producir una energía alternativa a la que ya conocemos, que es la energía fósil o la energía del petróleo, la energía del carbón, que no es una energía renovable, que quiere decir que se está acabando, no la puedo renovar, pero además de eso, es una energía, la del fósil, que está contaminando. Entonces, estas energías son limpias, pero son inagotables. Y entonces vamos a ver este video en este momento para entender un poquitico más profundo este elemento, porque en Colombia ya estamos en la época de la descarbonización de todos los elementos industriales que tenemos, y en este caso es la aplicación de energías alternativas para nuestro consumo en las edificaciones. Podemos ver el video. Vamos a ver el video. Hola, ¿quieren saber cómo podemos ayudar a limpiar al planeta de gases contaminantes que van a la atmósfera, controlar el ruido y disminuir las sustancias que contaminan nuestros ríos y calles? Comprometiéndonos juntos a cambiar nuestro estilo de vida por uno más responsable y usando nuestra inteligencia para desarrollar soluciones en beneficio del planeta. En el proceso de generación de energía, por ejemplo, usando recursos como el agua, el viento, el sol y el calor de la tierra. Aunque para este propósito podemos usar recursos naturales no renovables como el carbón y el petróleo, estos se agotan rápidamente, son costosos y emiten algunos contaminantes que producen el calentamiento global. Las energías renovables son más limpias, contribuyen a la reducción del calentamiento global y pueden ser usadas una y otra vez, es decir, se pueden renovar a la misma velocidad que se consumen. Energía hidroeléctrica. Hasta el momento, el agua es la fuente de energía renovable más utilizada en el mundo para la generación de energía eléctrica. Cuando utilizamos las caídas naturales o la corriente de un río, la fuerza del agua mueve un generador, que produce la electricidad para el uso de todos. Durante este proceso, el agua no se agota ni se contamina, y después de pasar por la central de generación, el río continúa su ciclo natural. Existe otra forma de generar energía con el agua de mar, utilizando las mareas y el oleaje. Sin embargo, aún no se tiene esta tecnología en nuestro país. En Colombia y en Isagen, la principal fuente de generación de energía es la hidroelectricidad, gracias a que nuestro país es privilegiado en recursos hídricos. Además de las centrales que ya tenemos, estamos desarrollando nuevos proyectos con esta tecnología. Energía geotérmica.
Debajo de la Tierra se guardan secretos cautivantes, como es el caso de la energía geotérmica. Al estilo de cualquier novela de ciencia ficción, la Tierra posee áreas en las que el calor calienta aguas de subsuelo, generando vapor concentrado que puede hacer mover un generador de electricidad. La energía geotérmica es altamente eficiente y disponible. Sin embargo, hallar estos puntos especiales no es tan fácil. Se debe perforar e invertir mucho tiempo para encontrar, con suerte, una zona apta para la generación geotérmica. En Isagen, estamos desarrollando un proyecto geotérmico en el macizo volcánico del Ruiz, ubicado en el departamento de Caldas, y tenemos además un convenio con Ecuador para explorar el potencial de la zona fronteriza de ambos países con el proyecto Tufiño Chile Cerro Negro. Energía eólica. Y hablando de viento, los históricos molinos han recobrado valor desde hace algunas décadas gracias al desarrollo de la energía eólica. Con el uso de grandes estructuras, se aprovechan las corrientes de aire para mover un generador que produce electricidad. Esta energía es muy usada en Europa, Estados Unidos y en algunos países de Asia. Por su parte, en América Latina, apenas se está iniciando su aprovechamiento. En Isagen, adelantamos 2 proyectos, un parque eólico en La Guajira, y realizamos estudios para identificar el potencial eólico del país en el departamento del Atlántico y de La Guajira. Energía solar. El sol es fuego que nos envía su calor y luz para preservar la vida. Este recurso se usa para generar energía fotovoltaica por medio de paneles especiales que aprovechan la radiación solar en un proceso en el que los fotones o partículas energéticas reaccionan para formar un circuito de energía. El proceso es un poco más complejo, pero la energía solar ha hecho posible el funcionamiento autónomo de muchos aparatos y está tomando cada vez más terreno en el mundo. Bioenergía. Entre otras energías renovables está también la bioenergía, que es la utilización de la madera, los aceites vegetales y los residuos agrícolas para generar energía eléctrica. En Isagen adelantamos investigaciones para la producción de biocombustibles. También investigamos otras formas de usar el carbón de manera limpia y eficiente, como la gasificación, para producir energía y combustibles más limpios. De esta manera el hombre aprovecha la naturaleza y la tecnología que ha desarrollado para lograr atender sus necesidades energéticas en mayor armonía con el planeta. ¡Muchas gracias! Bueno, entonces, ahora vamos a hablar de los sistemas energéticos de los materiales. Teniendo en cuenta el mismo concepto de cómo se reduce, reutiliza y recicla, los materiales tienen un elemento muy importante y es que desde el diseño nosotros debemos entender cómo los materiales se pueden generar en procesos de construcción típicos como el diseño modular o prefabricado. Una construcción prefabricada hace que se genere una serie de elementos modulares con medidas específicas que posteriormente, primero, si se generan en una fábrica, generan menos desperdicios, porque los desperdicios son controlados, que si se construyen en el sitio, o sea, la construcción in situ. En la construcción in situ, el control de los desechos es mucho más compleja. Por lo tanto, la modulación prefabricada es mejor entenderla en las construcciones. Además, si se diseña desde el concepto de que la edificación no se va a demoler a futuro, sino se va a desmontar, este concepto de prefabricación y módulo va a servir para que posteriormente cuando se desmonte se pueda utilizar en otro tipo de construcciones el mismo sistema que se pueda estar desmontado. Otro de los elementos es que nosotros también hablamos, en este caso, de los sistemas constructivos o procesos constructivos en seco. Cuando hablamos del proceso constructivo en seco, estamos aplicando a varios elementos. También nosotros en Colombia utilizamos mucho sistema constructivo húmedo, donde se utiliza el agua. Y veíamos que el agua es un factor de impacto importante de las construcciones, del consumo de esa agua potable que la necesitamos tanto y es un sistema tan vital para nuestra vida. Pero si comenzamos a construir en seco y entender en esa prefabricación, podemos comenzar a reducir ese consumo de agua, de ahorro de agua, y también podemos generar un proceso diferente
de entender cómo la modulación, la prefabricación va a generar menos desechos y también menos consumo de agua en las construcciones, ¿cierto? A partir de eso también podemos ver otros factores como que los materiales sean ecológicos. El material ecológico es un material que se pueda reciclar, es un material muy natural, menos procesado. Ese material tiene las características en las cuales, en este caso, como la madera, es uno de los materiales más ecológicos de manera biológica. ¿Por qué? Porque es el único material que se puede, en términos generales, volver de una u otra manera, o sea, el material que se puede sembrar para crecer y extraerlo. Cambio, si yo genero un concreto, genero otro proceso o otro elemento, otro tipo de material, no lo puedo sembrar y que crece. La madera es el único material que se puede sembrar. Nosotros en Colombia no utilizamos mucho la madera en la construcción. En otros países, como Latinoamérica, en Chile, está muy estudiado y lógicamente en Norteamérica y en otros países, pero nosotros que tenemos un proceso de materiales ecológicos, en este caso muy desarrollados, lo que no tenemos es un buen proceso de certificación. ¿Qué quiere decir? Que sean materiales que sean certificados, que en un proceso ecológico que puedan tener siembras seguras de desarrollos temporales para que se puedan utilizar sin generar deforestación, que no hay control en esto. Allí también tenemos de entender de cómo, vamos a ver otro concepto que se llama la huella de carbono, ¿cierto? O la huella, esta huella de carbono que deja el material, quiere decir es la forma como ella contamina en todo su proceso el material. Y esto aplica a que los materiales que podamos escoger son materiales locales, o sea, materiales más cercanos. Que si yo me encuentro en una localidad que pueda buscar los materiales que se están generando dentro del sector para que esos materiales que yo utilice no hayan tenido que tener un desplazamiento largo. Si yo específicamente estoy comprando un material o algún elemento para la construcción que está hecho, elaborado en China, ¿cierto? El desplazamiento que generó de China aquí a Colombia ha generado una alta huella de carbono por causa de la contaminación, el proceso de lo que ha generado. Mientras que si es local, es mucho menos esa huella de carbono que se está generando. ¿Sí? Y aplicado dentro del ciclo de vida. La certificación tiene que ver también con ese ciclo de vida. Y los materiales, cuando yo comienzo entonces a entender que esos materiales son los que tienen que ser relacionados, coordinados, desde todo el elemento de poder saber cómo los reutilizo, los reduzco, los reciclo, ¿cierto? Que sean materiales de esta manera. Hablamos de un concepto de diseño que se llama el Building Information Modeling, que no solamente es una forma tecnológica de poder controlar y desarrollar un proyecto en todas las fases del ciclo de vida. Allí podemos testear, mirar y verificar si los materiales, si los análisis de asoleación bioclimática, si todos los elementos de prefabricación, de construcción en tiempo, todo está relacionado, está en círculo, como un ciclo de vida que se pueda desarrollar en todos los procesos del ciclo de vida. Este modelo, que es el BIM, que está ya está, lleva mucho tiempo en Europa, Estados Unidos, pero que en este momento en Colombia está cogiendo gran auge. Sí, estamos hablando de que el BIM es importante para tener ese control y generar esos ahorros específicos de desperdicios, de buen diseño, de buen material que debemos utilizar para entender cómo debemos nosotros desarrollar una buena edificación o un ahorro energético. Con este video que les voy a mostrar sobre cómo se puede implementar desde el diseño y en el control de obra, en todos los procesos, una prefabricación, una construcción, un desarrollo, un uso y posteriormente un mantenimiento inclusive, ¿cierto? Vamos a ver un videito de resumen de lo que es el BIM. Y con esto quiero terminar y darle muchas gracias por su atención. Vamos a ver el video y los esperamos en una próxima sesión donde podamos poder compartir desde la Universidad Católica temas interesantes y equilibrados como este. Muchas gracias y hasta pronto.